Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti, mi Dios, y rogamos que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que esta palabra que tú has decidido traer en esta mañana a nuestras vidas sea una palabra que es transmitida según tu voluntad, según tu propósito. Y rogamos, Dios, porque nosotros seamos entendidos al recibirla y ponerla por obra. Te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la alabanza por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? En esta mañana tengo un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y lo he titulado como uno de ellos. Diga después de mí, como uno de ellos. Una vez más, como uno de ellos. ¿Cuántos de ustedes han conocido a lo largo de su vida a personas que son orgullosas, muy orgullosas? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes lo ha visto en alguna ocasión frente al espejo? ¿Sabe por qué? A veces el orgullo comienza allí, ¿no? Comparándonos con los demás. Y la realidad es que el ser humano, por naturaleza, si con algo batalla, es con el orgullo. Sentir que ha logrado o alcanzado algo por su propia capacidad. Vivimos en una sociedad muy particular, dentro de un periodo en la historia muy significativo. Y algo que me llama la atención es que hoy en día muchas personas en nuestro derredor gastan grandes cantidades de dinero y hacen grandes esfuerzos para intentar aparentar ser algo que en realidad no son. Muchos intentan mostrar un estatus económico o académico que en realidad no tienen. Y podríamos decir que la vida se les va intentando mostrar algo que en su interior saben que no son. Y todo esto es por causa de el orgullo. En la vida cristiana sucede de forma muy común que las personas en algunos casos deseen impresionar a otros a través de sus actividades, logros o supuesta espiritualidad, incurriendo en el peligro de caer en la misma trampa en la que cayó el diablo. Y esta es el orgullo. Creo firmemente que si hay algo que pueda mantener nuestro crecimiento de forma estable y permanente en la fe, es el tener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo, quien siempre nos guiará a toda verdad y quien es el único que puede convencernos de nuestra real condición ante los ojos de Dios. Muchos de nosotros día con día utilizamos diversos parámetros para tratar de evaluar o tratar de alguna forma categorizarnos dentro de cierto nivel de cristianos o madurez o espiritualidad. Pero la realidad es que muchos de nosotros usamos nuestra propia medida. Y en esa medida hay falsedad. La realidad es que el único que puede mostrarnos cuál es nuestra verdadera condición ante Dios es el Espíritu Santo. Por este motivo es que si queremos crecer en nuestra vida espiritual de forma estable y permanente y que nuestra fe día con día sea más sólida, necesitamos tener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Muchas personas evalúan el desarrollo de su vida cristiana por sus muchas actividades. Muchas personas creen que son más espirituales que otras porque tienen más áreas de servicio dentro de su comunidad religiosa. Algunos llegan a preguntarse entre sí: ¿y tú cuántos ministerios tienes? No, pues yo solo uno, canto. Pues yo tengo 5. Y así. Y muchas veces estas comparaciones, aun cuando parece que son inofensivas, albergan en el fondo del corazón un sentimiento de superioridad que puede tener como origen el orgullo. Y es algo con lo cual debemos de tener mucho cuidado. Hoy día hay muchas personas
que viven condenadas por errores y caídas sufridas a lo largo de su vida. Hay personas que no pueden disfrutar de la vida cristiana porque su pasado los atormenta, porque los errores que han cometido ya en Cristo han sido lo suficientemente fuertes y pesados sobre sus hombros como para permitirles seguir avanzando. También existen aquellos que, debido a que su caminar en Cristo no ha tenido una situación de fracaso moral o espiritual, estos creen que tienen la capacidad de poder juzgar a otros y señalar los errores de los demás. Entonces tenemos, por un lado, personas que se sienten condenadas a causa de sus fracasos morales o espirituales. Y también tenemos, por el otro lado, personas que, a causa de que no han tenido un fracaso moral o espiritual, se sienten lo suficientemente justos o perfectos como para señalar y juzgar la vida de aquellos que les rodean. Y yo creo que cada uno de nosotros debe de considerar que debemos de mantener un sano equilibrio en el temor de Dios. Amén. Algo que debemos de aprender y algo que nos enseña el Evangelio es que cada uno de nosotros debe de examinarse a sí mismo. Y ninguno de nosotros debe de tener un concepto de sí mismo más alto del que debe de tener. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, considera tu testimonio y tu vida con prudencia. Cada uno de nosotros debe de cuidar qué concepto tiene de sí. Porque cuando nosotros comenzamos a tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos de tener, entonces estamos abriéndole la puerta de nuestro corazón al orgullo. Y la palabra de Dios dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Cuando uno piensa que todo lo puede, que todo lo sabe, que nadie le puede enseñar, cuando uno piensa que es mejor que los demás, uno se está parando a la orilla del precipicio. Cuando uno ve los errores de aquellas personas que nos rodean y comienza a juzgarlos debido a que no ha tenido esa experiencia o no ha atravesado por esa situación o simplemente reaccionó de forma distinta a la tentación y criticamos y juzgamos y condenamos, nosotros estamos con un pie en el precipicio. Así que debemos de tener mucho cuidado. Por eso la Escritura nos enfatiza que si alguno de nosotros fuera encontrado o sorprendido en una situación de pecado, nosotros que somos espirituales debemos de restaurarle con una actitud humilde. ¿Cuántos de ustedes conocen a Doña Humildad? ¿Cuántos de ustedes han emparentado con Don Orgullo? Aquí el punto es que o tienes relación con el orgullo o tienes relación con humildad. No pueden los dos vivir juntos porque no se llevan nada bien. La pregunta entonces es, ¿quién está teniendo mayor participación en tu corazón? La Biblia nos enseña que en el tiempo de Jesús, como lo es ahora, existían muchas personas que creían que sus muchas obras o sacrificios les hacían mejores personas que aquellos menos afortunados que les rodeaban. Y para muchos de ellos era fácil señalar o criticar a quien a su parecer estaba por debajo de ellos. Noten esto que es muy interesante. ¿Cómo descubro si hay orgullo en mi corazón? Todo lo que juzgas, lo juzgas desde tu propia perspectiva. No lo juzgas desde la Escritura. Puedes usar la Escritura para manipularla y puedes usar la Escritura para justificarte y puedes usar la Escritura para atacar a otros. Pero todo lo que está detrás de es lo que finalmente va a determinar si hay orgullo o no en tu corazón. Una persona legalista es aquella que juzga todas las cosas desde su propia perspectiva, con su propia medida,
a causa de que las cosas que ve, percibe, oye, no son como ella dice que deben de ser. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Cuál es la medida que estamos usando nosotros al relacionarnos con los demás? Si esa persona no reaccionó igual que nosotros, enfrentando la misma prueba por este motivo, ¿será correcto que le condenemos, que le señalemos, que le juzguemos? Hace algunos años supe de un caso de inmoralidad sexual en el cual la persona involucrada había cedido ante dicha tentación, pero otra persona le juzgaba duramente debido a que cuando ésta enfrentó la misma prueba, la superó. Dicho de otra forma, juzgas a otros porque no responden ante las adversidades como tú. Y en ello debemos de tener mucho cuidado, porque hay personas que aparentan piedad en sus palabras, pero en el trasfondo te están juzgando y señalando cruelmente, porque la medida de la excelencia para ellos es ellos mismos, son ellos mismos. En el tiempo de Jesús entonces existían muchas personas que les gustaba criticar y juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque ellos tenían una medida, su medida. Y cuando alguien, a su parecer, estaba por debajo de lo que ellos tenían, pues les era muy fácil comenzar a juzgar, comenzar a condenar. Pero algo que jamás debemos de olvidar y que la Biblia nos enseña es que para poder sacar la paja del ojo de nuestro hermano, es preciso que saquemos primero la viga del nuestro, para entonces ver claramente y poder ayudar a los demás. Antes de juzgar, antes de criticar, antes de señalar, debemos de considerarnos a nosotros mismos atravesando esa misma situación. En otras palabras, lejos de querer sentirnos más importantes que los demás, debiéramos de siempre considerar las circunstancias que las personas en torno a nosotros atraviesan y ver la forma de poderles ayudar. Consideremos lo que dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 18. Acompáñenme por favor, abra su Biblia. Lucas capítulo 18. A partir del verso 9 en adelante. Y mientras lo encontramos, déjeme decirle que jamás debemos de olvidar que si algo hemos logrado, alcanzado o conquistado, es por la misericordia de Dios. Y en ello, Él es el único digno de recibir la gloria. Si algo hemos logrado, alcanzado o conquistado, es por la misericordia de Dios. No es por tus muchos contactos, no es por tus muchas influencias, no es por tu vasta capacidad, no es por tu gran inteligencia, no es por tu linda cara. Es porque Dios ha tenido de ti misericordia. Y nosotros debemos de saber que todo cuanto tengamos y logremos es gracias a Él. De modo que el único digno de recibir toda la gloria es Él. Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 18, verso 9. Fíjense lo que dice. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. A algunos que estaban batallando con el orgullo, a algunos que habían abrazado al orgullo y despreciado la humildad. Déjeme decirle que la humildad es una de las cualidades que como hijos de Dios jamás deberíamos de perder, sino que continuamente deberíamos de buscar avivar en nosotros. Ser humilde
no es caminar por la vida cabizbajo. Ser humilde no es utilizar ropas o tener cosas modestas. Ser humilde tampoco es no bañarse. ¿Me explico? La humildad es un aspecto del corazón. Porque muchas veces podemos ver personas cuyas ropas son modestas, carecen de higiene y no son para nada humildes. Son orgullosos. Entonces rompamos con ese falso concepto de humildad. Nosotros necesitamos ser humildes. Y aun cuando tengas un auto del año, aun cuando tengas buena ropa, aun cuando tengas un respaldo financiero en tu vida, debes de tener un corazón que valore y estime a los demás por encima de ti mismo. La palabra de Dios dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando miramos a la gente por encima de nuestro hombro, cuando estamos ahí criticándole, juzgándole, cuando estamos nosotros señalando sus errores, cuando nosotros nos comparamos con ellos y en base a nuestra mayor capacidad les juzgamos, entonces estamos nosotros abriendo nuestro corazón al orgullo. Y no olvide que es la misma tentación en la que cayó el diablo. Satanás no es el padre de la tentación. Jesús dijo que era padre de mentira. Él fue tentado, siendo un arcángel hermoso, maravilloso, fue tentado a querer ser igual a Dios. Y como lo que veía de Dios era demasiado poco, él pensó, sí puedo ser como Él. Y por eso aspiró a ser como Él. Perfecto fue desde el día de su creación hasta que en su corazón se halló el orgullo. Y fue ese orgullo el que vino a propiciar su caída. Una persona orgullosa tiene un concepto de sí mismo mucho más alto del que debería de tener. Y lamentablemente utiliza todas aquellas cosas que ha logrado y alcanzado como un medio para destacarse en medio de los demás, en lugar de servirles. Entonces, esta misma situación se está dando en el tiempo de Jesús. Y dice la palabra de Dios que había personas que confiaban en sí mismos y que se creían justos. ¿Y qué hacían ellos? Despreciaban a los demás. Entonces Jesús se da cuenta de esta clase de personas y Él les cuenta esta parábola. Escuche con atención. 2 hombres subieron al templo a orar. Diga conmigo, subieron al templo. Una vez más, subieron al templo. ¿A qué subieron al templo? Note siempre la expresión que cuando la Escritura enfatiza que suben, tiene que ver con un esfuerzo, tiene que ver con una determinación, tiene que ver con esa capacidad de querer ir aún más lejos de donde nos encontramos. Entonces dice la palabra de Dios que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Digan conmigo, uno era fariseo. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de los fariseos? Porque déjeme decirle que a lo largo de la historia el concepto de fariseo se ha ido distorsionando grandemente, al punto en el cual hoy decirle a alguien eres un fariseo suena incluso peyorativo, como un desprecio, como un insulto. Es que eres un fariseo. La realidad es que en la connotación original sería un privilegio. ¿Por qué? Porque debe de recordar algo, que la ley de Moisés la interpretaban muchísimos grupos, había muchísimas sectas, pero 2 de las principales formas de interpretar a Moisés, las más fuertes, estaban a cargo de los fariseos y los saduceos. Los fariseos era un grupo que interpretaba la ley de Moisés de tal forma que entendía e incluía el mundo espiritual en su interpretación. En el caso de los saduceos, ellos desechaban el mundo espiritual. Es como un religioso sin la vida del espíritu.
Ellos pensaban que simplemente con hacer lo que Moisés ordenara, pero sin darle lugar a una vida espiritual, a una atmósfera espiritual, ellos estarían bien. Pero los fariseos, por el contrario, creían que era necesario comprender que aparte de lo natural existe también lo espiritual. Conforme a lo que nosotros hoy conocemos de la Escritura, podemos decir que la mejor interpretación teológica de la doctrina encontrada en la ley de Moisés es la farisea. Entonces me atrevo a decir una cosa: si Jesús tuviera que haber escogido entre tener una tendencia doctrinal farisea o saducea, Jesús hubiera sido fariseo. Pablo mismo dice: yo soy fariseo de fariseos. Entonces es importante que consideremos que los fariseos son el grupo que interpreta la ley de Moisés de manera precisa, excelente. ¿Me doy a entender? Entonces, fariseo es un hombre que tiene un conocimiento vasto de las Escrituras. Es una persona que tiene una correcta interpretación de las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no tiene nada que ver con la connotación que hoy día se le da. Eres un fariseo. Es que ellos quieren decir que eres un orgulloso. Pero note algo interesante: Jesús jamás reprochó la doctrina de los fariseos. Jesús reprochaba la vida de los fariseos. Son dos cosas muy diferentes. A sus seguidores, incluso en varias ocasiones, Jesús les dijo: hagan todo lo que los maestros de la ley y los fariseos les digan, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. ¿Me explico? Entonces la doctrina de los fariseos es una buena doctrina. ¿Entendemos esto? Entonces el hombre que sube al templo a orar es un fariseo. Tiene una correcta interpretación de la ley de Moisés, asiste a la iglesia correcta, tiene la atmósfera correcta, tiene muchas cosas que le benefician. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjese lo que continúa diciendo: y el otro, un recaudador de impuestos. Diga conmigo: un recaudador de impuestos. Cuando usted lee esto, ¿quién viene a su mente? ¿Cómo que se imagina? Hacienda, bien. ¿Qué más? Un recaudador de impuestos era una persona con mucho dinero. Piense nada más un poco en el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo dice, una vez que Cristo llega a su vida: la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. La mitad de mis bienes. Haga esta división con sus ahorros. La mitad de mis ahorros van para los pobres. Y si a alguien he defraudado, lo que yo le haya defraudado se lo devolveré cuadriplicado. 4 veces más. Y aún así, tengo para darme una vida de lujo. Entonces, un recaudador de impuestos era una persona de mucha influencia financiera. Aunque era considerado dentro del pueblo de Israel como un traidor porque estaba al servicio de Roma, era una persona con mucho dinero. ¿Entendemos esto? Entonces, continuemos con la historia. Dice la palabra de Dios que estos dos hombres subieron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. ¿Qué hizo el fariseo? Oraba consigo mismo. No le interesaba ni siquiera la opinión de Dios, porque su medida era suficiente para decirle que él era mejor. ¿Cuántas personas hoy día están caminando dentro de la iglesia de Jesucristo, pero no necesitan ni siquiera la opinión del Espíritu Santo? Porque ellos dicen: yo tengo todo lo que necesito. Y veamos un poco de lo que hace el fariseo. Miren: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Y comienza a juzgar a los demás: ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Fíjese, preferiría ser un adúltero a ser como ese. Me daría por servido
en ser un malhechor a ser como ese. Preferiría ser un ladrón a ser como ese recaudador de impuestos. ¿Qué le daba la capacidad a este hombre de juzgar tan severamente al recaudador de impuestos? Una gran cantidad de orgullo. ¿Y cuántos de nosotros estamos juzgando con una medida equivocada? Nuestra medida. Y no con la medida de las Escrituras. Fíjese lo que continúa la palabra de Dios diciendo: ayuno 2 veces a la semana y pago mis diezmos con integridad. ¿A cuántos de ustedes ya se los llevó de calle este fariseo? Dices, yo ni ayuno ni diezmo. Fíjese. Pregúntenle al de al lado, ¿y tú qué haces? Fíjese, ese hombre fariseo es un hombre que interpreta la ley de Moisés, un hombre que la conoce, un hombre que está siempre en una atmósfera adecuada, porque ese hombre asiste a la sinagoga, ese hombre está continuamente meditando en las Escrituras, pero su capacidad y sus logros lo han cegado. Y ahora no puede darse cuenta que todo lo que ha logrado y alcanzado es por la misericordia de Dios. Y entonces se presenta delante de Dios diciéndole: Dios, aquí estoy. La realidad es que te sacaste la lotería conmigo, porque no soy un ladrón, no soy un malhechor, tampoco un adúltero, y menos como ese. ¿Y cuántas veces nosotros cometemos el error de utilizar nuestra medida para desechar personas? Debemos de tener mucho cuidado. Verso 13. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Ese hombre tiene todo lo que quisiera y pudiera hacer todo lo que desearía en términos financieros, pero la humildad no tiene que ver con lo que posees. La humildad tiene que ver con lo que hay en tu corazón. Entonces este hombre tenía cierto estatus y hablaba de cierta forma. Entre ellos, imagínense, puro recaudador de impuestos, Jesús comía con ellos. ¿Cómo serían sus banquetes? Ahí nada de taco placero, nada chicharrón y échale la tortilla y el chile y ya. No. Cuando Jesús comía con los recaudadores de impuestos, era de lo bueno, puro bueno. ¿Y la gente por qué lo criticaba? La realidad, por puro ardor de que ellos no los invitaban. Pero a Jesús lo querían tener allí. Entonces Jesús era bienvenido. Pero aquí el punto es que lejos de que este recaudador de impuestos tuviera tanto dinero, hablar o se expresara de cierta forma, aventajaba al fariseo en la condición de su corazón. Porque el fariseo se acercaba a Dios para presumir sus logros. Pero el recaudador de impuestos ni siquiera se atrevía a alzar su vista al cielo, porque se sabía un pecador. La humildad no está en aquello que poseemos, sino en aquello que realmente somos. Cada uno de nosotros debe de trabajar por cada día ser más humildes, más sencillos, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos y ver la forma de poderles ayudar, ver la forma de poder
llevarlos a un mayor nivel de bendición en sus vidas. Y dijo Jesús algo muy interesante. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Qué tremenda cosa, ¿no? Ese hombre que se echaba flores, que se exaltaba a sí mismo, no pudo regresar a su casa justificado. Pero aquel otro que recibió la convicción en su corazón de la necesidad que tenía en relación a Dios y la aceptó, fue justificado delante de Dios. Entonces dijo Jesús: pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo somos en nuestro trato con aquellas personas que están en nuestro derredor? ¿Cómo somos en nuestro trato con aquellas personas que están bajo nuestra autoridad? ¿Cómo estamos siendo? ¿Qué estamos mostrándoles? Como patrones, como jefes de departamento, como supervisores, como maestros. ¿Qué estamos demostrándole a aquellas personas que están en torno de nosotros y aquellos que están bajo nuestra autoridad? ¿Somos acaso para ellos un modelo que sea digno de imitar? ¿O lo único que pueden aprender de nosotros es la intolerancia y la falta de apertura para aprender? Todos como seres humanos estamos expuestos al orgullo y todos luchamos con querer mostrar o aparentar cosas que en realidad muchas veces no somos. Pero algo que debemos de tener presente es que Dios está buscando una generación de hombres y mujeres que sean honestos y sencillos para reconocer su necesidad de Él. El fariseo, como leímos, no necesitaba de Dios. Es más, él era mejor que todos aquellos que le rodeaban. Pero el recaudador de impuestos reconocía que necesitaba de Dios. El rey David era un hombre que sabía escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios le hablaba, David sabía, escuche con atención, reconocer que Dios estaba bien y él estaba mal. Una persona orgullosa debate con Dios, discute con Dios, alterca con Dios. Dios te dice: estás mal, tu actitud es incorrecta, tu proceder no es justo. Y el orgulloso dice: es que no conoces toda la historia. Es que si tú hubieras visto o si tú supieras, Dios lo sabe, Dios lo vio, Dios está pesando tu corazón, las intenciones de tus acciones, de tus palabras, de tus pensamientos. Una persona humilde sabe reconocer cuando Dios le dice que está mal, que Dios está bien y que Él está mal. ¿Es fácil? No. No es fácil reconocer que estamos en un error. No es fácil reconocer que somos mucho más carentes de lo que pensamos. Pero cuando nosotros abrazamos la humildad y le permitimos a Dios que Él comience a perfeccionar nuestro carácter, entonces ser humildes se convierte en algo cada vez más natural en nosotros. En la Escritura encuentro un ejemplo muy hermoso en el cual Dios nos muestra grandes verdades y principios poderosos que nos ayudarán a perseverar hasta llegar a la meta. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a la meta? Sí. Satanás tenía un gran propósito por parte de Dios cuando era Lucifer, cuando era Lucero. Pero el orgullo truncó ese propósito. Y aún hoy el mundo sufre la devastación de su caída.
porque con ello vino a propiciar también la caída del hombre. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado sufriendo los estragos del pecado? Así que tenemos que comenzar a abundar en humildad. Amén. Amén. Acompáñeme a Mateo capítulo 15. Vaya ahí a su Biblia. Abra la escritura en Mateo capítulo 15, versos del 29 al 31. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Leamos lo que tenemos en pantalla antes de leer el texto. Y dice así: cuando pensemos que merecemos alguna cosa de parte de Dios, como si fuera una obligación de parte suya, recordemos por un momento de dónde nos sacó y vivamos agradecidos por su gran amor. Cuando el orgullo venga a su corazón, toque a la puerta de su vida, reconozca que todo lo que ha logrado y alcanzado es gracias a Dios. Reconozca de dónde Dios le sacó, en qué condición estaba usted cuando Cristo llegó a su vida. Todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros, perdonarnos vez tras vez, limpiarnos, para cumplir un propósito magnánimo en nosotros. Mateo capítulo 15, verso 29 al 31, dice la palabra de Dios así: salió Jesús de allí. ¿De dónde salió Jesús? De allí. ¿Pero dónde es allí? Recorra un poco su vista hacia atrás y dice la palabra de Dios que Jesús estaba en la región de Tiro y Sidón. Ahí es donde él encuentra a una mujer cananea, ¿verdad? ¿Y qué le dice esta mujer? Ella le pidió que liberara a su hija porque un espíritu inmundo la estaba atormentando. Y Jesús le dijo: no es lícito o no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Y esa mujer entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Y ella, con humildad, no se ofendió ni dijo: pues ni quien quiera que tú liberes a mi hija. Con humildad se acercó al maestro y le dijo: pues aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabes que el orgullo te está cerrando puertas como nada en tu vida? Mientras que la humildad te abre las puertas más inconquistables. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos enfrentando una situación en la cual no tenemos control? ¿Con orgullo o con humildad? Reaccionamos con orgullo porque así somos los Jiménez, así somos los Hernández. Y eso, lejos de darte una victoria, va a truncar la posibilidad del día de mañana obtener aquello que necesitas. Pero respondes con humildad y las puertas siguen abiertas. Y si no estaban abiertas, se abren. Entonces Jesús sale ¿de dónde? De la región de Tiro y Sidón. La región de Tiro y Sidón se caracteriza por ser una región donde las personas son orgullosas. Por eso es que esta mujer alcanza su milagro y es la única que se menciona en esta porción de la escritura en la que Jesús está en Tiro y Sidón. Usted puede ver las profecías que menciona el profeta Isaías en contra de Tiro y Sidón, y esas tienen que ver a causa de sus múltiples comercios y orgullo. Jesús mismo dijo que el castigo en el día del juicio para Sodoma y Gomorra sería mucho más tolerable que para Tiro y para Sidón. ¿Por qué? Porque eran orgullosos. Entonces Jesús sale de esa atmósfera de orgullo, de autosuficiencia, y llega a orillas del mar de Galilea. Y él sube a la montaña y se sienta. Me gusta mucho lo que está haciendo Jesús, porque él sale de un lugar donde la gente se siente autosuficiente, donde la gente le desprecia, donde la gente no le reconoce. Y él llega a Galilea
Y no por ello se pone a decirle a la gente, allá me despreciaron, háganme caso ustedes. No, él sube a la montaña y ahí se sienta, esperando que los que tienen interés en tener un encuentro con él suban. Muchas veces nuestro orgullo nos impide subir a tener un encuentro real con Dios. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestro corazón sea confrontado, ni que nuestros pecados sean señalados. Le damos la vuelta a Dios. Pero lo único que denotamos es que hay orgullo en nuestro corazón. ¿Quién mejor que Dios para señalar tus pecados? ¿Quién mejor que Dios para confrontarte con tu orgullo y tu altivez? ¿Quién mejor que Dios para decirte que este camino en el que andas y que consideras camino de vida tiene como final un camino de muerte? Pero muchos de nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo porque estamos endurecidos a causa de nuestro orgullo. El Espíritu Santo te dice, mientras no diezmes, estás colocando tus finanzas bajo maldición. Y nosotros decimos, ese es el diablo. Nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Y así como Él nos habla en términos financieros, nos habla en términos de moralidad, nos habla en términos de espiritualidad. El Espíritu Santo continuamente está hablándonos. La pregunta es, ¿nosotros tendremos la sensibilidad para oír su voz o no? Jesús sale de Tiro y Sidón y llega a orillas del mar de Galilea. Él sube a la montaña y se sienta. Él, de una forma figurada, está en su trono. Y fíjense lo que pasa. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies. Por este motivo titulé como uno de ellos a esta conferencia. Porque cuando yo leí ese pasaje me identifiqué tanto en cómo vine a Cristo. Él estaba sentado ya en su trono y yo llegué a Él como uno de estos cojos, como uno de esos enfermos, como uno de esos ciegos, como uno de esos mudos, lisiado, completamente dañado a causa de la experiencia que había tenido en mi vida, y vine a sus pies y Él me sanó. Entonces ahora puedo darme cuenta que todo lo que tengo, todo lo que logre, todo lo que alcance es gracias a Él, porque yo era como uno de ellos. No descendí del cielo para encontrarme con Cristo. Llegué a Él quebrantado por el pecado, lastimado por el mundo, con heridas en mi corazón, con mi mente atrofiada. Pero Él me sanó. Y Él puede sanarle a usted. La palabra de Dios me encanta cuando dice que llevaban cojos, personas que no pueden caminar de forma normal, sino que en su caminar tú notas siempre una peculiaridad o no lo pueden hacer. ¿Y cuántos de nosotros venimos a Él y aún estando cerca de Él tenemos esa afección en nuestro espíritu? Hay áreas de nuestra vida que aún continúan estando cojas, áreas de nuestra vida que aún no podemos ver completamente libres y poder caminar en ellas con absoluta capacidad y gobierno. Estos deben de venir a Jesús.
hacer a un lado el orgullo, hacer a un lado la altivez, hacer a un lado mi propia capacidad, mi propio logro y reconocer mi condición delante de Dios. Le traían a Jesús ciegos. ¿Cuántos de nosotros, diciendo ver, no vemos? Y no nos damos cuenta realmente dónde nos encontramos en relación a Cristo. Pensamos que por haber abrazado una religión, por reunirnos un domingo por la mañana y sentarnos en una silla y escuchar una predicación, lo hemos alcanzado todo, pero no es así. Estamos ciegos. No hemos visto. No nos hemos dado cuenta. Necesitamos de Él colirio para nuestros ojos, para que podamos ver nuevamente y darnos cuenta que ese super mega wow, archirrequete recontra super mega plus, hijo de Dios, en realidad no lo es. En realidad es un hombre, una mujer carente que necesita de la gracia de Dios para seguir adelante. Tú necesitas más de Cristo que ningún otro. Pablo mismo era un hombre que reconocía su condición. En primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 15, el apóstol Pablo dice algo bien poderoso. Vaya allá rápidamente. Primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 15, dice la palabra de Dios así: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando Pablo está refiriendo a esto, no está diciendo que él estaba antes que todos los pecadores, en el sentido de tiempo, sino en el sentido de posición. Pablo se considera ser el hombre más pecador sobre la faz de la tierra. Si hay alguien que ha pecado, Pablo diría: yo fui. Yo merezco esa gracia, yo merezco esa misericordia. ¿Y cuántos de nosotros no podríamos decir exactamente lo mismo? Vamos a leerlo juntos, verso 15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dile a la persona que tienes a tu lado: yo soy el primero. Ahora respóndele: está bien. Cuando Pablo dice yo soy el primero, no lo está diciendo con orgullo: yo soy el más pecador. Estamos hablando del orgullo y la humildad. Pablo está diciendo con vergüenza: yo creo que soy el que menos misericordia de Dios podría pedir o merecer. ¿Cuántos pecados has cometido? ¿Cuántas faltas? ¿Cuántas veces has tropezado? Sí, algunos tienen costra sobre costra, ¿verdad? Porque todavía no acaba de sanar una cuando ya está la otra herida. Y así no sucede. Pero esos son los que vinieron a Jesús. Vuelva a Mateo capítulo 15, verso 29 y 30. El verso 30 dice: se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la capacidad de alabar a Dios por nuestras circunstancias? Ya no hay un cántico nuevo en nuestros labios, porque nuestro espíritu se ha amargado a causa de las situaciones que vivimos. Y sabemos que debemos de dar gracias a Dios en todo, y reconocemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero en nosotros el sonido de la alabanza
se ha enmudecido y ya no hay más alabanza en nuestros tiempos de intimidad, en nuestros tiempos a solas con Cristo. Cuando estamos a solas, ¿qué es lo que se atraviesa por nuestra mente? ¿Aquello que amarga nuestro espíritu? ¿O un canto de adoración, un canto de alabanza que nos conecte al cielo? Necesitamos adorar más. Los mudos vinieron a Él para que pusiera una alabanza en sus labios. ¿Qué se imaginan ustedes que comenzaron a proclamar estos mudos cuando Jesús los sanaba? ¿Qué harían? De seguro los discípulos les decían: glorifiquen al Señor. O en su propio corazón la gratitud los motivaba para alabar a Dios. ¿Ustedes creen que un mudo diría: ay, no, es que mi voz se oye fea, mejor no? Oiga, estaba mudo, ahora puedo hablar, no importa cómo lo haga, yo quiero que Él reciba la gloria. Amén. Nosotros debemos de tener esa misma actitud. Reconocer que nosotros llegamos a Cristo como uno de ellos. Y Él también nos ha sanado. Él también nos ha liberado. Él también ha tenido de nosotros misericordia. Piense usted, ¿sería demasiado correcto o justo que el mudo se burlara de los otros mudos que no fueron sanados porque no estaban con Jesús? Ahora uso mis labios para juzgarlos porque ustedes por incrédulos siguen mudos. ¿Usted cree que sería correcto? Y nosotros entonces, ¿por qué tomamos toda la ventaja que Dios nos ha dado al darnos su Espíritu Santo, al darnos ministerio? Nos tuvo por dignos, confió en ponernos en un ministerio y llamarnos a su servicio, a su obra, para que ahora nosotros nos sintamos más que otros porque ya tenemos ministerio. Nos sentimos de la élite del cielo, ¿no? Deberíamos de poner al servicio de los demás los dones que hemos recibido de parte de Dios y con ello demostrar nuestra genuina humildad. Necesitamos ser humildes. Dile al que tienes a tu lado: necesitamos ser humildes, pero más yo. Dile: sí, está bien. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 2 y con esto vamos a concluir. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer a partir del verso 13 en adelante. Solo quiero que considere que solamente el amor de Dios y su misericordia pueden trazar en nuestra vida una línea que divida el pasado del presente. Solo el amor de Dios y la misericordia del Señor pueden trazar una línea que dividan al pasado del presente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si no hemos tenido un encuentro con el amor y la misericordia de Dios, seguiremos repitiendo el pasado en el presente. Pero lo que puede marcar una clara línea de separación y decir: esta era mi vida antes a lo que ahora vivo, es solo el amor y la misericordia de Dios. Ese amor y esa misericordia lo necesita usted y lo necesito yo, porque ninguno de nosotros puede de alguna manera presentarse delante de Dios como aquel fariseo y decir: creo que
yo me he hecho a mí mismo. Todos necesitamos de Él. Dice su palabra en el verso 3: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. No dice que por nuestra pericia, no dice que por nuestra capacidad, no dice que por nuestra mucha habilidad, dice que por su bondad Él derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Leamos juntos, verso 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Seamos humildes y agradecidos con Dios, y sirvamos a los demás, sirvamos a Dios, sabiendo que un día de Él tendremos la recompensa que merecemos. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor. Siempre humildes, pacientes, tolerantes unos con otros, perdonándonos, así como Él también nos perdonó a nosotros. Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que Dios no ha tenido paciencia con usted? ¿Dios no ha tenido paciencia con usted o sí? ¿Cuánta? ¿Por qué no tener paciencia también con los que nos rodean? Tengamos paciencia y ayudémosles. Eso no significa que no vamos a corregir, que no vamos a dirigir, pero siempre sin dejar de enseñar. Amén. Padre, te damos gracias por tu bondad. Gracias por esta palabra tan hermosa que esta mañana nos has compartido, enseñándonos a ser humildes delante de ti y delante de aquellos que tú has puesto en nuestro derredor. Espíritu Santo, toca nuestro corazón y muéstranos nuestra real condición. Si sentimos que somos más que otros, por nuestro nivel de servicio, por nuestro nivel de entrega, por nuestra real espiritualidad, Señor, muéstranos que tú eres perfecto, que tú eres santo y que nadie es semejante a ti. Y ayúdanos a ya no compararnos los unos con los otros, sino a cada uno buscar ser cada día más como tú. Perdona nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad, borra nuestras rebeliones y pon un espíritu noble dentro de nosotros. Danos un corazón conforme al tuyo y ayúdanos a agradarte siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Eres tan